Saludos fanáticos de las MMA, bienvenidos a un nuevo video en SciSports. Del día de hoy les traigo un segmento que no es nuevo, es algo que ya había hecho hace mucho tiempo, sin embargo tuve que detener porque no estaba teniendo la recepción que esperaba. Sin embargo, mucha gente ya me pedía que lo traiga de vuelta y bueno, aquí tenemos el segmento de siguiente rival. Para los que no hayan visto este video, básicamente tenemos a los peleadores más importantes de la UFC que acaba de pasar, en este caso la UFC 306 o Noche UFC. Y en el cuadro que está vacío, el cuadro blanco de la derecha, vamos a ir poniendo los rivales que yo considero deberían ser las siguientes peleas de estos peleadores, o también los caminos inevitables, básicamente, los rivales que deberían tener sí o sí. Por ejemplo, ya vamos a ver algunos casos. ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más probable que haga la UFC? También no me voy a sacar de la nada a todos los rivales. Así que bueno, como siempre les recomiendo que se suscriban al canal. Si es que les gusta este tipo de videos, apóyenme con un like, apóyenme con un comentario también poniendo si consideran que las peleas que estoy poniendo son las que se deberían hacer, o si ustedes piensan que haya alguna otra pelea más interesante. Créanme que eso va a apoyar bastante para que siga haciendo este tipo de contenido. Sin más que decir, empecemos. El primero de la noche, por supuesto, es el actual campeón de los Bantamweights, Merab Dvalishvili, que tuvo una presentación bastante determinante, digámoslo así, frente a Sean O'Malley. No es el peleador más entretenido, no me gusta su estilo, lo dejé bastante en claro en la transmisión del evento. Sin embargo, hay que decir que es bueno, hay que decir que es bueno y es un peleador muy complicado de vencer. Creo que aquí no hay muchas opciones, si bien él dijo que el siguiente retador debería ser Figueiredo, no es lo que va a hacer la UFC. Incluso mientras lo estaban entrevistando en el octágono, pusieron una pantalla dividida con su siguiente rival, que va a ser Umar Nurmagomedov. Me parece que no hay otra opción. A la final, Umar venció a Cory Sandhagen, viene con una racha de victorias importante, viene invicto con 18 peleas ganadas. Es el primer retador, es el número uno de la división en este momento, básicamente. No creo que haya otra pelea que haga más sentido, porque lo más probable es que hagan Figueiredo frente a Peter Yan. Y bueno, ya vamos a ver qué le va a tocar al que perdió en esa noche, Sean O'Malley. No tuvo la mejor de las presentaciones, realmente nunca pudo pisar el acelerador. Le complicó muchísimo Merab Dvalishvili con su movimiento, con la intensidad que suele tener al momento de atacar, de ir hacia adelante y de derribar. Así que sí, Sean O'Malley estuvo bastante complicado en la mayoría del combate. Creo que debe dar un pasito hacia atrás, y a mí me parece que su siguiente rival debe ser un peleador que, digamos, que la UFC le jugó de cierta manera, le jugó feo. Le hizo un poco, lo menospreció un poco, porque recordemos que el anterior rival de Umar Nurmagomedov fue Cory Sandhagen. Él venía con tres victorias al hilo. Venía de ganarle a Font, que sí, tal vez no es la mejor de las victorias, venía de ganarle a Chito Vera y también a Son Yadong. Tenía tres victorias, era el siguiente de retador, si es que lo ponemos así. Sin embargo, la UFC decidió ponerlo contra Umar Nurmagomedov, que fue superior, le ganó. Otra pelea aburrida, pero al final del día el ruso ganó. Pero me parece que en este combate, especialmente por estilos y por lo que puede significar, y más que nada porque una victoria para Mali podría volverlo a poner en la boca de la gente, hablando de él, creo que sería un combate interesante entre Sean O'Malley y Cory Sandhagen. Seguimos con la pelea coestelar, también bastante aburrida, presentación muy pragmática pero dominante para la actual campeona de la división y que recuperó su título en esta pelea, Valentina Shevchenko. Como les digo, no fue la mejor de sus presentaciones. Por lo general, Valentina nos tiene acostumbrados a combates mucho más dinámicos, mucho más entretenidos. Pero hizo lo que tenía que hacer. Ya le había ido bien en la lucha, tanto en el primer como en el segundo combate. Así que sabía que debía hacer frente a Alexa Grasso y le pasó por encima. Le ganó todos los rounds. Ahora, tampoco en esta división hay mucha especulación. Creo que todos estamos muy claros de cuál debería ser la siguiente rival de Valentina, y este es Manon Fiorot. Es una peleadora que viene haciendo un gran trabajo. Viene con 12 peleas, sí, una racha de 12 peleas al hilo. Dentro de la UFC tiene como 7 victorias. En su último combate le ganó a otra contendiente que era Erin Blackfield. También le ganó a Namajunas. También le ganó a Kenny Chokiagan. Entonces viene haciendo un gran trabajo Fiorot. Es la contendiente número uno. Y lo más importante es que considero que aquí no deberíamos tener una revancha entre Shevchenko y Alexa Grasso.
Hay que recordar que sí, tuvimos ese empate, aunque hay que ser honestos, Valentina ganó esa pelea. En esta revancha, en esta trilogía que acabamos de tener, definitivamente Valentina dejó en claro que es la mejor peleadora. No hubo duda, no hubo un solo round para Grasso como para decir debemos hacer una cuarta pelea. Tal vez, si es que Valentina se mantiene como campeona y Grasso le gana a su siguiente rival, que ya vamos a ver, podría ser una opción para la mexicana volver a tener una pelea. Pero no creo que la división debería detenerse para tener un cuarto enfrentamiento cuando ya vimos que Valentina es muy, muy superior a Grasso. Demostró por lo menos en este combate ser muy, muy superior. Ahora, ¿contra quién debería enfrentarse Alexa Grasso? Realmente me hubiera gustado ponerla frente a Namajunas. Sin embargo, hay que recordar que Namajunas se va a enfrentar a Blankfield. Apenas vamos a tener ese combate en noviembre, así que los tiempos me parece que no funcionan para que Grasso se enfrente a la ganadora de alguna de esas dos. Así que la siguiente rival me parece debería ser Maycee Barber. Maycee Barber es la número 4 del ranking. También viene haciendo muy bien las cosas. Viene con 6 victorias al hilo. La ganó a Choqueagan, le ganó a Rivas, la finalizó a Rivas, hay que decirlo. Le ganó a Andrea Lee. Son victorias importantes. Viene bien en la división. Es la número 4. Necesita pelear. Así que me parece ese debería ser el siguiente enfrentamiento para Alexa Grasso, para la mexicana. Y si es que gana ese combate, podríamos estar hablando de un cuarto combate frente a Valentina Shevchenko. Vamos con uno de los peleadores que tuvo una de las mejores, si no la mejor presentación de la noche, Diego López. En serio, este tipo es un contendiente claro, es una estrella, es un peleador muy interesante, es divertido, es intenso, es bueno, es completo. Creo que Diego López es el contendiente número uno para el ganador de Ilia Topuria versus Max Holloway. Sin embargo, hay un nombre ahí que está trabando de cierta forma la división. No lo voy a decir así, suena feo, porque además es un peleador que hay que respetarlo muchísimo. Creo que debe ser el siguiente rival de Diego López y este es Alexander Volkanovski. Definitivamente esta debe ser la siguiente pelea. ¿Por qué? Porque Volkanovski está esperando su pelea por el título, su revancha contra Ilia Topuria. Está bien que quedó fuera del octágono un tiempo, viene de dos finalizaciones difíciles frente a Islam y frente a Topuria. Honestamente, tampoco creo que debería tener una revancha sin hacer absolutamente nada, solamente estando fuera del octágono por bastante tiempo, debido a que Topuria le pasó por encima, lo finalizó. No vimos nada interesante de Volkanovski en ese combate. Y Diego López en este punto tiene más méritos para ser el siguiente retador. Así que mientras el ganador de Max Holloway e Ilia Topuria se recupera, hagamos esta pelea. Diego López frente a Alexander Volkanovski para ver cuál es el siguiente contendiente al título de los featherweights. Ahora, el perdedor de ese combate, Brian Ortega, recibió bastante daño, ha venido recibiendo bastante daño ya de forma constante. No está en su mejor momento y creo que nunca más va a volver a estarlo. Es un peleador que ha recibido demasiados golpes a lo largo de su carrera. Tuvimos esa pelea contra Max Holloway donde le pasaron por encima. Esta pelea frente a Diego López que fue una paliza, hay que decirlo así, hay que ser honestos. Y definitivamente debe ir hacia atrás. Digamos, si es que Ortega no le hubiera ganado a Yair, creo que estaría mucho más abajo en los rankings. Y creo que el siguiente rival es un peleador que viene de ganar. Eh, digamos, tiene una edad avanzada, así que a la UFC no le va a importar dejarlo un tiempo esperándole a Ortega y pelear a mediados del siguiente año, por ejemplo. Y este es Josh Emmett. Josh Emmett viene de una gran victoria frente a Mitchell. Lo noqueó, uno de los noqueos más terroríficos que he visto dentro de la historia de la UFC. Bastante feo que lo dejó temblando a Mitchell. Y pueden decir, sería un suicidio para Ortega. Y sí, es así, pero recordemos que Emmett también ya tiene casi 40 años. Nadie va a querer verlo pelear por el título, así que tranquilamente puede esperar a Ortega, como les dije. También es un peleador que puede llegar a tener problemas con el grappling y creo que Ortega debe basarse mucho más en esa parte de su estilo para evitar tanto daño que le han hecho en el striking. Y bueno, al final del día también es una forma de decirle a Ortega que si no mejora, que ya no lo va a hacer, es momento de ir pensando en el retiro. Es lo que yo considero. Avanzamos con un peleador increíble que dio la mejor pelea de la noche. Lamentablemente no lo pudo poner a su rival Selhuber debido a que tengo otros peleadores que ganaron, así que creo que son más importantes.
Pero Esteban Ribovic nos dio una actuación impresionante frente a Daniel Selhuber, pelea de la noche y una de las mejores peleas del año. El argentino es un boxeador bastante bueno, muy versátil al momento de atacar a las zonas, sabe atacar al cuerpo, sabe atacar a la cabeza, tiene poder, tiene volumen, tiene aguante, tiene resistencia, tiene todo el argentino, tiene todo como para seguir avanzando dentro de los rankings, o bueno, dentro de la división hasta llegar a los rankings. Y ya pensándolo con un poquito más de cabeza fría, tengo que decir, Ribovic todavía no está para pelear con un top 15. ¿Por qué? Porque bueno, esta división está llena de prospectos, está llena de peleadores que están ahí al borde de ese top 15, esperando por una oportunidad. Por ejemplo, John Silva, por ejemplo. Eh, Ribovic todavía no está listo para enfrentarse a ese top 15. Puede ser que esté listo, preparado, pero todavía no creo que se merece esa oportunidad, por así decirlo. Puede que suene un poquito feo, como que desmerezco al argentino, para nada, es un peleador increíble. Sin embargo, considero que sí, le falta un poquito más. Aún así, su rival me parece debe ser alguien importante, alguien que justamente deba ascender su estatus, deba darle más hype y deba meterlo prácticamente a ese top 15. Y para mí, un rival que tiene un estilo muy similar, que va a ser un peleón de striking especialmente, es Drew Dober. Aquí vamos a tener una guerra. Para mí es una de las peleas más entretenidas que podemos hacer en la división, honestamente. Un peleador muy interesante, Dover, un guerrero que aguanta bastante, que ha venido teniendo problemas, sí, y que justamente eso me parece que le da la oportunidad a Ribovic de enfrentarse a él. Recordemos que Dover perdió frente a John Silva, perdió frente a Renato Moicano. Su única victoria en los últimos 4 combates es contra Ricky Glenn. Sin embargo, aún así es un peleador importante y eso es, lo más interesante para el argentino, que si gana esta pelea, incluso podría meterse en el top 15 sin pelear con un rankeado, creo yo. Porque hace poquito Dover estaba rankeado. Así que me parece una pelea interesante. En el tiempo funciona bastante bien porque Dover también recibió bastante daño en su enfrentamiento contra Gene Silva. Así que es una pelea interesante y me parece que es la que se debe hacer para el argentino. Continuamos con Ronaldo Rodríguez, Lazy Boy, que tiene una base de fans bastante grande. Es un peleador que vende muchísimo. Es un peleador que si bien no es tan interesante dentro del octágono, hay que decirlo, su presentación del día de ayer fue muy decepcionante. Ode Osbourne no es lo mejor que tiene en la división, en realidad, digamos, está en los puestos más bajos, igual que el rival de su debut. Bondar también, me parece lo más bajo que tenía la división de los flyweights. Y aún así, Lazy Boy tuvo muchos problemas, estuvo cerca de ser finalizado en el primer round, el segundo lo hizo mucho mejor y el tercero fue bastante ajustado. Mucha gente vio este enfrentamiento como un robo. Yo honestamente no lo vi así. Creo que sí debía ser una victoria para Rodríguez. Más que nada por el segundo round, que tranquilamente pudo haber sido un 10-8. El primer round pudo haber sido un 10-8 para Ode Osbourne. Eh, y el tercero es lo que definía básicamente esto. Tranquilamente pudimos haber tenido un empate también en este enfrentamiento, pero bueno, al final del día Ronaldo Rodríguez se deba la victoria. Todavía no me convence como para darle a alguien importante dentro de la división. Así que yo me voy a ir con un peleador que funciona perfecto en cuanto a los tiempos, porque peleó en el anterior evento y este es Felipe Dos Santos. Él viene de perder frente a André Lima. Considero que también fue polémico, no sé si es que perdió esa pelea honestamente. Dos Santos hizo, creo, lo suficiente como para llevarse el combate, pero bueno, para mí, en este punto, los dos están en una situación similar. Recordemos que André Lima debutó contra Manel Capé, hizo una gran pelea. Después le ganó a Víctor Altamirano, que es un peleador interesante en la división, y perdió frente a André Lima en un combate que es dudoso, al menos. Es dudoso. Fue bastante ajustado, eso sí, pero es dudoso. Es lo mejor que puedo decir. Así que me parece un buen enfrentamiento para Rodríguez, que si no mejora, no le va a ir bien en esta división que es bastante técnica. Continuamos con Ignacio Bahamondes. El chileno viene de una presentación enorme frente a Loco Torres. Gran victoria en la UFC 306. Realmente Bahamondes viene mejorando bastante. Recordemos que su única derrota en como los últimos 6 combates es contra Ludovic Klein, que es otro prospecto interesante dentro de los lightweights. Y
Les repito, miren la cantidad de peleadores que tenemos en esta división como para decir que se merecen un top 15. Lo mismo le pasa al chileno, viene con 3 victorias ya al hilo en este punto y considero que también debe enfrentarse contra alguien importante, de renombre, que ha tenido peleas interesantes y que está ahí al borde de los rankings. Para mí este va a ser un peleador que además se cambió de nombre hace poco de forma absurda y este es Bobby Green, Bobby o King Green, como quieran decirlo. Yo le voy a decir Bobby Green, me parece ridículo decirle King Green. Eh, Pelea muy interesante. Bobby Green es un boxeador muy interesante. Es un peleador que te puede dar un enfrentamiento en el striking intenso, al igual que Bahamondes. Estaba hablando bastante de que Bahamondes se puede enfrentar a Jalil Turner porque es un peleador bastante grande. Sería interesante enfrentarlos a los dos peleadores que son de los más grandes de la división. Sin embargo, les repito, creo que Bahamondes todavía no se merece entrar en el ranking debido a que hay muchos peleadores que están esperando esa oportunidad y que ya lo han estado esperando desde mucho antes. Así que bueno, lo tenemos al chileno frente a Bobby Green. Obviamente una victoria frente a Green le va a dar una oportunidad con un rankeado incluso un poquito más adelante en los rankings. Así que me parece una pelea interesante, un paso importante para el chileno que una vez más, felicitaciones para Chile que tienen un prospecto muy importante en la división de los lightweights. El último en el video es Raúl Rosas Jr., peleador, un prospecto mexicano que más que nada hace bastante ruido por lo joven que es, tiene 19 años, sin embargo su presentación, por lo menos del día de ayer, que ya fue un poquito más complicada frente a Ori Killen, fue pobre, hay que decirlo, es un peleador que no tiene striking, tiene un muy buen piso, tiene un buen control, ya vemos que cuando sube de nivel le cuesta mucho más conseguir esas finalizaciones, esas sumisiones. Y en el striking definitivamente le falta muchísimo. Es un problema no necesariamente porque es un peleador de 19 años. Puede seguir mejorando bastante. Lo que sí es un problema es que, por ejemplo, cuando acabó su combate, dijo que ya se merece un rankeado y para nada. Está lejísimos. Rosas. Está lejísimos de conseguir una pelea por los rankings. Debido a los problemas que ha tenido. Debido a que, a ver, Mitchell, lo más bajo en la división, lo noqueó. Sí. Después, la presentación del día de ayer, perdón, antes de eso, lo ganó a Ricky Turcios, que también es lo más bajo de la división, hay que decirlo así. Ricky Turcios es un peleador un poquito más interesante que Mitchell, sin embargo, tampoco es una victoria importante, a él sí lo sometió. Y frente a Ori Killen, que es un poco mejor que los que acabo de nombrar, ya no pudo finalizar. Es lo que le pasó frente a Cristian Rodríguez, por ejemplo, que sí, hay que decir que es un peleador bastante grande para la división y que casi nunca daba el peso. Pero aún así son complicaciones importantes para el niño problema, para Raúl Rosas. Así que yo considero su siguiente rival debe ser un peleador que tiene nombre, tiene bastante renombre, un veterano que tiene peleas intensas y que por lo general, si es que le ganas, estás ahí al borde de los rankings para pelear con alguien importante. Y además, casi siempre van a ser peleas muy intensas que vas a tenerle que ganar con algo impresionante. Para mí, su siguiente rival debería ser David Grant. David Grant, el inglés, siempre ha tenido peleas muy importantes contra Llanes, por ejemplo, contra Chito Vera. Han sido peleas bastante ajustadas. Considero que el inglés es de esa puerta antes de pelear contra un rankeado. Incluso Daniel Marcos, por ejemplo, que también fue una pelea muy cerrada. El peruano le ganó con las justas. Tal vez de forma dudosa. Es un rival muy interesante. Y si es que le ganas, ahí sí podrías pedir una pelea para entrar a los rankings. Así que me parece la pelea más interesante para este prospecto mexicano, que repito, todavía no es un problema que no tenga el mejor de los de strikings porque es bastante joven. Pero bueno, esos son todos los rivales para los peleadores más importantes de la UFC 306. Les repito, si es que les gusta este segmento, espero que no haya quedado muy largo el video. Es la primera vez que estoy grabando de esta manera. Por lo general siempre grababa solo mi voz. Pero el día de hoy quería hacerlo un poquito así, un poquito más tranquilo, no sé cómo decirlo, un poquito más personal. Así que bueno, espero que les guste este video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y poner en los comentarios, ¿consideran que estas son las peleas que se deberían hacer o ustedes tienen alguna otra, una mejor, una más interesante, una que tenga más sentido? Los espero en los comentarios. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.